Bueno, ¿cómo estamos? ¿Listos para otra charla? Miren, aquí estamos desde el centro de San Salvador. Ese descubrimiento que para muchos y muchas generaciones hemos tenido y ahora es un lugar seguro, ahora es un lugar chivo donde venir. Y a este lugar, al Lero Lero, yo se lo recomiendo porque además hay como varias esquinitas y lugares y cosas antiguas y aparte un buen servicio y cosas ricas que comer. Esta mañana estamos con Chamba Chacón, Salvador Chacón, el diputado por la libertad. Y yo te quiero dar la bienvenida, Chamba, porque en estas charlas con Bruj esa es la idea, platicar un poco y que también quienes nos están viendo conozcan un poquito más de tu lado humano. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, Carlos, y agradeciéndote la invitación. Y realmente son de las entrevistas donde uno se siente cómodo, jovial, tranquilo, o sea, son venir a platicar con un amigo. Y creo que es bien importante que también la población conozca ese lado de nosotros, no tan el lado formal. Bueno, yo creo que algo que la gente se ha dado cuenta de mí es que no soy tan de saco, tan de andar formal. Creo que soy un poco igual que vos, de andar un poco más relajado. O sea, hay que romper un poco la etiqueta. Si algo nos hizo es que la gente o la población entendiera que no todos tendrían que venir en molde en cuanto a la Asamblea Legislativa. Y pues tenés razón, el lugar, yo había pasado aquí un montón de veces antes de que hicieran toda la reestructuración o la reorganización del centro histórico y no había visto realmente el lugar. Son lugares escondidos que están apareciendo. Y que tiene una vista increíble. O sea, si quiere venir usted a ver el centro histórico en la parte alta, y no me imagino cómo se debe ver de noche. Bueno, hay una vista también de la biblioteca nueva que está ya está lista por descubrirse y inaugurarse. Y también tenemos ¿cómo se llama? La catedral, en fin. Mira, parte de lo que me decís también de que tú no tenés ese formalismo que es entendible que se tenga, pero no es lo que representaba siempre o tendría que representar lo que hay detrás. Y lo que hay detrás en nuestro proyecto, en nuestro movimiento, en las nuevas ideas, es precisamente escarbar y descubrir lo que estaba, arreglarlo y dejárselo bien a los salvadoreños, porque esa es nuestra razón de ser. Ahora, yo también tengo como pregunta para ti, ¿qué es lo que hace que un joven como vos, abogado, deje una carrera que muchos dicen y que es muy buena y loable, de dedicarte al litigio o a la parte legal en comercio, etcétera, y dedicárselo a tu país desde la función pública, teniendo en claro, y con eso te dejo para que respondas, que la función pública antes quería ganas, porque era meterse también a algo con otra gente, que era casi como que, no sé, como que meterse a la cueva de Alibaba, ¿verdad? Bueno, ni tan joven, tengo 36 años. Bicho. De estar en la política prácticamente lo que tiene el partido desde que nació. Pongámosle 7 años, ¿verdad? Acompañando en esta lucha al presidente. Y yo pienso que una de las cosas que me motivó para quererme meter en esta lucha no de poderes, sino que de hacer el bien contra el mal, porque prácticamente al final a eso nos dedicamos, sí, fue ver el hecho de que sí se pudo abrir una puerta, sí se dio una oportunidad. Siempre estuve trabajando, digamos, una parte anteriormente en cuanto al lado público, pero nunca dejaba de lado, digamos, el tema de consultoría, en cuanto a área política, en cuanto a área de seguridad, etcétera. Pero sí había visto yo, por ejemplo, que en otros partidos políticos anteriormente, los que estaban en gobierno, los que estaban antes de nosotros, era impensable que alguien de mi persona, yo por ejemplo, alguien que no viene de una vieja casta de político, que no vengo de un apellido que me podría respaldar para decir él tiene que ser, o que no venía de la cúpula, etcétera, podría llegar digamos, a un cargo de funcionario de elección popular como lo es una diputación. Entonces, al ver la apertura que en su momento y aún tiene nuevas ideas, yo decidí, bueno, si él puede y miraba a unos colegas, amigos, ¿por qué no voy a poder yo? Y al final también lo que me motivó más que todo fue que dentro de todo yo vengo digamos, he vivido, no toda mi vida, viví, digamos, en una parte más o menos, hoy gracias a Dios la mayoría es segura,
pero no toda mi vida viví, digamos, como en una parte como algo privado, que por lo menos hubiera un portón, sino que yo viví en una de las zonas más conflictivas de San Salvador. ¿Puedo preguntar? Por el barrio Modelo. Ok, sí, o sea, tú vivías abiertamente. Yo vivía en la zona que yo tenía que no tenía que andar el DUI, porque si me pedían el DUI, no podía llegar yo a la otra parte porque era de la banda contraria, la división, la línea que nos trazaron siempre la MS con la 18. Entonces yo pensaba que en algún momento algo tenía que surgir para que un cambio se tendría que ver. O sea, ¿te motivó a ti, por ejemplo, algo tan drástico? Lo decía el presidente Bukele recientemente cuando hablaba hacia la colonia, hacia la parte internacional, tanto en Nueva York, allá en su discurso en las Naciones Unidas, como aquí a la comunidad diplomática, que para ellos sonará muy fácil o lo das por sentado, de que ir de un lugar a otro de la ciudad no tiene por qué significar exponer tu vida, pero tú sabías muy bien a lo que se refería Nayib Bukele, porque eso así era. Ahora bien, ¿te motivó eso a ti? Porque eso yo lo tomo como algo drástico, como algo traumático. O sea, no estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente se mataba, o la guerra civil de aquí, que no es que yo las acepte, pero digamos, eso ya pasó. Estamos hablando de un país que supuestamente estaba viviendo en paz desde el año 92. Y tú, sin embargo, tuviste eso que me acabas de contar, que le ha pasado a mucha gente de tu edad, jóvenes, digo yo, porque vaya, hay jóvenes de 20, de 30, según la catalogación, pero ¿te motivó a ti eso a decir basta y entremos y acompañemos a este joven presidente, bueno, ahora presidente, en ese momento que se tiró de alcalde, para cambiar eso? Totalmente. Yo te voy a ser bien sincero en ese punto. Si a mí me preguntas, si le preguntas al Salvador Chacón de hace 4 años, si nosotros íbamos a hacer la lucha contra las pandillas, yo te diría que no. No podía yo creer, por todo lo que yo viví en experiencia propia, por todo lo que yo vi que mis amigos vivieron, otros lamentablemente durante el tiempo muchos perdieron la vida, y no porque fueran pandilleros, no porque fueran ladrones, sino que simplemente la víctima, o sea, el pecado mortal que era vivir en una zona que era una pandilla contraria, o lastimosamente vivir en una zona donde no podías pasar ni la policía entraba. Entonces, yo cuando vi el proyecto que nació, porque nació de la gente, Nuevas Ideas, nació de la inconformidad y sobre todo del cansancio de que partidos como Arena o el FMLN nos mintieran en cuanto al desarrollo, a la seguridad, al progreso, a la educación. Entonces, yo cuando vi el nuevo proyecto, obviamente pensé y dije, algo diferente tenemos que hacer. Algo diferente trae aquí el hombre, nuestro presidente, que debe de cambiar, pues apostémosle. Entonces yo me puse a disposición, comencé a trabajar en La Libertad, comencé a trabajar también con mi colega Silvio, que desde el exterior. Y pues Silvio Aquino. Silvio Aquino. Sí, entonces, él estaba de allá y empezó a trabajar como... Entonces la fortuna y sobre todo la buena suerte o la voluntad nos ha llevado hoy por hoy a representar a un curul dentro de la Asamblea Legislativa que representa el Departamento de la Libertad, y realmente contento porque ahora al Salvador de hace 4 o 5 años, si en un momento me motivó el hecho de poder dejar un cambio a la sociedad, ahora me motivan muchas cosas más. Por ejemplo, saber que mi hija va a nacer en un país libre de pandillas, que va a poder aspirar a una buena educación, que ella no va a tener que sufrir lo que uno sufrió en cuanto a lo de los territorios, el hecho de poder andar, el ejemplo más básico, Carlos, vos no podías venir al centro de San Salvador en la noche, porque o te asaltaban o te secuestraban, ¿qué no podías pasar? Era un territorio prohibido y era territorio de los maleantes. Totalmente. Y hoy puedes venir a Catedral a las 10 de la noche y uno ve totalmente lleno, como que si fueran las 5 de la tarde. Pero solo ese punto, fíjate,
Si nos vamos a la oposición, que es una oposición muy pequeña, digamos, en la realidad política, porque la gente dijo, ya no queremos más, pero no solo, y yo admiro al salvadoreño, al decir al menos salvadoreño, no, te admiro a ti, admiro a toda la gente que sabía que eso ya no lo quería, pero iban a dar un cambio, un paso, y vamos a decirlo así, fueron viendo al alcalde de Nuevo Cucatlán, Nayib Bukele, después de San Salvador, y en base a eso dieron un voto de confianza. Después dieron un segundo voto de confianza con la gente que le apoyamos a él. Yo estaba afuera, Silvio también, mucha gente y otros de aquí, como tú, que estaban y dijeron, vamos a apoyar y vamos a dar nosotros ese voto de confianza, y a nosotros nos lo dieron para entrar a la asamblea. Yo admiro eso porque en realidad eso es lo que lleva a que la gente confía y dice, aquí tiene que cambiarse algo que no nos gusta, pero al mismo tiempo se exige bastante, porque eso yo creo que tú lo has vivido, y es bueno que la gente exija, pero tú acabas de decir algo tan simple, que suena tan rápido, de no poder ir a un lugar, lo has mencionado 2 veces, uno en tu colonia, otro venir al centro de una capital, eso realmente demuestra bastante. Ahora bien, te quiero llevar a la siguiente fase, tú vas a participar en otras elecciones. Y ahí vienen más retos, y ahí viene un apoyo también a otras acciones así de monumentales, de grandes, de como decir, ahora ya no hay pandillas, en su mayoría, siguen habiendo algunos que siguen agarrando. Y viene también un combate a la corrupción, y vendrán más cosas. Tú estás realmente listo y preparado a que esto no era cosa como antes, aquellos que se metían a ejercer, como tú decías, los nombraban, los ponían y ejecuten como dice alguien más. Tú estás representando, en este caso, a Libertad, y vas a tener que apoyar algo que es, en el fondo, bueno, no solo para Libertad, sino que para el país. Mira, yo pienso que, como todo en la vida, Nuevas Ideas se ha plasmado o se han puesto en base a momentos. Tú ya lo mencionaste, el primer momento del partido o del movimiento en ese entonces fue la elección presidencial. Y ahí era todos contra el presidente, porque teníamos todo en contra, todo lo que era el aparato logístico, electoral, gabinete. Vino el hombre y demostró que había hecho las cosas bien y que tenía el apoyo de la gente. Ese fue un primer momento, un primer escenario. Luego tuvimos el segundo escenario, el segundo momento de Nuevas Ideas, y es que yo le llamo que ganamos todos sin ni siquiera comprender realmente lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento como país, porque teníamos a un presidente que quería hacer bien las cosas, pero nunca había tenido una asamblea de su lado. Claro. Nosotros al llegar... Más bien lo había tenido en contra. Lo había tenido en contra. Cuando llegamos nosotros, y él tiene el acompañamiento de la Asamblea Legislativa, ahí nosotros entendimos realmente a qué íbamos. O sea, y en este tercer momento, que para mí es el más importante, porque de nada nos sirve, y es lo que a la población le tiene que quedar claro, de nada nos sirve haber ganado la presidencial, haber ganado la Asamblea, si en este tercer momento que tiene el país y que tiene el Partido de Nuevas Ideas, no damos un compromiso y sobre todo una continuidad. Porque si no, damos una marcha atrás en cuanto a los proyectos que tiene el presidente y al cambio que está viviendo el verdadero país. Y también ahí es un mensaje tanto como para los demás partidos políticos y para nuestros colegas y para todos, y es que Nuevas Ideas dejó la vara bien alta. O sea, hoy por hoy un funcionario público que no se rija por los nuevos parámetros que tiramos nosotros como partido, o sea, aquel funcionario que tiene que ser cercano, que tiene que escuchar a la gente, que no tiene que prácticamente quitar los pies sobre la tierra, ya nos demostró también la población que le va a pasar factura. Claro. Y creo que muestra de eso, y sobre todo la mayor muestra que nosotros hemos dado es, primero, que no vamos a hacer tapadera de nadie. O sea, aquí el que, como dicen, el que la regó y que pague sus consecuencias. Porque se está trabajando para un país, para una ciudadanía. O sea, una cosa es que tengas tu negocio y que entre 3, 4 socios uno la riegue y le digas, mira hermano, no, sí o no, lo que sea. Pero es 4 o 5 personas. Aquí es un país entero, y esa responsabilidad me llega que lo diga así, de esa manera tan clara. No es como que nosotros vamos a estar, o un proyecto, sacrificándose por alguien que, tuvimos el caso del presidente recientemente de Van de Sal,
lo podemos ver, una persona con ciertas capacidades, pero que al final no solo se equivocó porque hizo mal un trabajo, no, eso por último se puede entender. Errar, sí. Errar es de humano, o sea, yo cometer un error durante una administración, un mal proceso, etcétera, o sea, algo que sea justificable porque yo tuve una observancia, yo me equivoqué, o miren eso hasta cierto punto es justificable. Pero, y corregís. Y se corrige, pero el presidente dijo algo contundente en su última intervención que tuvo en cuanto al caso del expresidente Van de Sar, que el que haya robado un 5, por decirlo así, de fondo público y piense que esto no le va a alcanzar, que se siente y espere el turno. Que lo haya hecho, porque para eso él lo dice también con la certeza de que nosotros en la Asamblea, todos nosotros, bancada 100, aprobamos una ley que se va hacia atrás, que no antes prescribía, ¿te acordás? Ahora no tiene límite hacia atrás. O sea, el fiscal puede decir un día investigo a quien sea, a mí dentro de 5 años o dentro de 15, con respecto al accionar del funcionario. Ok, pero también el que lo esté haciendo ahorita, porque también lo dijo, y él habló claro hacia todos, y eso es lo que apoyamos. Vaya, eso ya es una marca clara de que si quisimos y dijimos a los salvadoreños, vamos a llegar a ordenar la casa a este país, esta casita tan linda que tenemos, pequeñita, que tiene que ser, puede y va a llegar a ser pues una pieza de joyería, pero empezamos con una piedra en bruto prácticamente, porque es lo que dejaron los mafiosos que se apoderaron antes del poder y que engañaron a la gente, eso sí, muy engañada. Está ese trabajo que ahora entonces se tiene que seguir. Si digamos tenemos esa piedra en bruto que se tomó y ya las instituciones empiezan a reformar, el que se equivoca y el que quiere engañar entre medio va a ser no solo el funcionario público, el que se meta marero ahorita va a ser agarrado y va a ser llevado al SECOT. Eso está claro, ¿verdad? Pero ahorita la función, en este caso tuya, ¿cómo la ves? Porque no vienen tiempos fáciles de trabajo, de entrega, de lo que se quiere hacer, porque falta seguir construyendo y puliendo esta casa. Mira, yo como diputado y buscando obviamente en su momento, ya vamos a tener el momento político exacto como para que yo le pida el apoyo a la población, pero yo en lo personal sí quisiera, y yo sé que en su momento el presidente dentro de los planes estratégicos que están y que se va a llevar a cabo dentro del gabinete y obviamente en conjunto con la Asamblea Legislativa, yo sé hay algo que quiero que se cambie y sé que muy pronto se van a dar buenas noticias y se van a ir trabajando en cuanto a un tema que durante mucho tiempo no ha estado, digamos, o no se le dio la importancia necesaria, y es sobre el transporte público. Esa es una de tus áreas y sé que además donde está bien tenemos también algo que lo he estado impulsando desde la comisión. Agradezco también la oportunidad y el espacio para agradecer al Ministerio de Vivienda, a la ministra, al CNR, a todas las instituciones que tienen que ver, y es también el tema de las escrituraciones. Es algo que durante mucho tiempo el Frente y Arena jugaba con la necesidad de la gente y te llegaban a prometer que te iban a dar la escritura, pero sorpresa, tiempo de campaña, nos desaparecemos y en 3 años te la llegamos nuevamente a ofrecer. Gracias a Dios que hemos avanzado bastante, hemos apoyado totalmente a los ministerios, y yo pienso que esos 2 temas en lo personal sí quiero y sé que vamos a poder dejar un legado desde la Asamblea Legislativa en conjunto con el presidente. Sé también que son temas que hoy por hoy la población nos va a agradecer. O sea, viene mucho por hacerse en transporte público. Total. O sea, se ha hecho algo, pero para ordenar una casa tenías que empezar porque vaya, puedes tener una magnífica línea de buses, transporte público en general, pero si al bajarte del bus o incluso dentro del bus todavía mandaban los mareros, todo tiene una lógica, todo tiene una prioridad. Entonces, y eso yo creo que es bueno que lo mencionas, porque si no existe esa prioridad y si no vas limpiando
Entonces, ¿cómo vas a tener un sistema de transporte como en Europa si el todavía país nos no iba a mataban? salir adelante si no arreglamos la seguridad. Exacto. Sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no le puedes apostar a proyectos de primer nivel y en donde tengamos que desembolsar millones de billones para que la población nos vea, porque si no hay seguridad, el país no sirve. Hoy por hoy logramos levantar o se han levantado las bases o las columnas esenciales para que el país sea hoy por hoy el más seguro en Latinoamérica. Y ahí es donde, por ejemplo, también en su momento, y me imagino yo y espero de verdad que también se haga una pequeña limpia en cuanto al sector de transporte público. Como dicen en la viña del Señor hay de todo. Hay empresarios buenos y hay empresarios malos. Yo siempre aprovecho para mandar el mensaje a los empresarios buenos. Y es que sigan trabajando, apoyemos al presidente porque él quiere de verdad el cambio de mentalidad en cuanto al transporte y en cuanto al empresario, que la población sí quiera ocupar o sobre todo llevar ese nivel de transporte como tú lo mencionas, como Europa, o sea, lo tenemos todo por hacerlo, simplemente es organizar la casa. Y el empresario malo, como ya lo dijo el presidente, ya está pagando uno ahí las consecuencias. Claro. Y en conjunto espero yo que también se hagan investigaciones y todo para que al final queden las personas que quieren trabajar en pro de la población. Se acabaron aquellas comisiones, por ejemplo, que tenían diputados que ponían la cara por el sector, se acabaron aquellos lobistas que andaban diciendo que a cambio de esto y a cambio de este dinero nosotros lo vamos a hacer. Hoy por hoy yo pienso que al final, perdón, el sistema de transporte no mejoraba, ellos transaban. Mejoraban los bolsillos de ellos, cabal. Obvio, pero nunca se buscó una inclusión o llevar un programa o un proyecto que liderado con la única visión que la población se beneficiara. O sea, que era fácil, por ejemplo, ir a negociar un aumento, por decirte algo, del subsidio, pero no mejora las condiciones de los autobuses. Se quedaban con lo que... Por ejemplo, algo que ya tiene 3 años de no pasar, o que siempre se lo obviaba dentro de la Asamblea Legislativa, que era, démosle un año más de prórroga a las unidades que iban a salir, porque cumplían los 20 años, y hoy por hoy les ha tocado a los empresarios tener que renovar esas unidades, porque antes lo que hacían era, buscaban al presidente de la comisión, se buscaba un decreto para que esas unidades anduvieran un año más, y ahí tenemos unidades que tenían 22, 23, 24 años y en mal estado. Correcto. Entonces, hoy por hoy eso no se va a dar dentro de la Asamblea Legislativa, y yo sé que en su momento el presidente anunciará y dará un proyecto estratégico para que todo el transporte público pueda dar un servicio mejor. No es algo que sea un secreto. Hoy por hoy el viceministerio ha empezado con la reestructuración de rutas. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es algo bien curioso, que por ejemplo en eso lo hemos apoyado nosotros, que llegamos a las comunidades. Por ejemplo, el domingo fuimos a Villanueva y las personas me decían, mire diputado, nosotros tenemos un problema con el transporte. ¿Cuál es? Les decía yo. Aquí tiene más de 15 años de no entrar el bus. ¿Pero por qué? Es que mire, aquí no entraba el bus porque cuando los mareros estaban no podía entrar el motorista porque tenían que pagar renta. Entonces, como no querían pagar la renta, mataban a los motoristas, mataban a los cobradores, y entonces nosotros, como tenemos que ir a trabajar todos los días, porque de esto vivimos, pues nos toca caminar 2, 3, 4 kilómetros al punto donde sí llegue el bus. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Que en las partes donde se hemos detectado esos problemas, se hace la inspección necesaria, se hace el estudio, y hoy por hoy se está reorganizando todas esas rutas olvidadas para que la población pueda tener un servicio de transporte eficiente. O sea, ¿qué quiere decir eficiente? Que cumpla las necesidades o de que ellos necesitan en cuanto a los territorios olvidados, les llamo yo. Exacto, o sea, es de lo que ya era una realidad, sí, porque la forjaron en los últimos 20 años, 25, 30 años, ahora es, nuevamente, abrir, lo digo metafóricamente, los caminos, pero también de la manera más realistamente, en este caso, y hacer que las cosas funcionen, o sea, de la nada hacer que funcionen, porque antes era lo habitual. Las pláticas son así, a veces tienen que terminar porque tú tenés que continuar.
aquí en este espacio va a estar. Vienen momentos donde también hay que venir a contar qué es lo que se está haciendo. O sea, tú nos has dado aquí un avance que a todo salvadoreño le va a gustar, porque yo te lo digo, a todo el mundo le gusta, y pensar que dejas tu carro, o no tenés que tener carro, como ciertos países, sino que tomás un tronco de sistema público de transporte, es algo que todos aspiramos. Pero vamos a ir, fíjate, poco a poco no significa lento a lento, sino que ya sabemos cómo Nayib Bukele y cómo también en esa Asamblea Legislativa se sigue trabajando, y tú sos parte bueno, hablamos de la comisión, lástima que se nos acabe el tiempo, de obras públicas, pero también estás en la de trabajo y también estás en la de comisión agropecuaria. Sectores que también siguen avanzando y que todo esto no se detiene. Y te admiro, te felicito y te agradezco también como salvadoreño, porque estás dando ese trabajo que se necesita, y también te agradezco por venir aquí a compartir estas charlas. No, Carlos, gracias por la invitación, agradezco al café. Lero Lero, entiendo que... Así es, Lero Lero, así se llama. Lero Lero está muy bonito, agradezco la invitación, invito también, aprovecho el espacio para que puedan visitarlo, y de verdad seguí haciendo este trabajo, Carlos. Yo pienso que aparte de las entrevistas que tenemos como legisladores o como diputados, en los canales televisivos y todo, este espacio, yo invito a la población que se tomen el tiempo de verlo. Ahí es donde quizás conocemos la parte más importante, no del diputado, no del licenciado, no del título que nos quieran llamar, sino que al final del ciudadano común y corriente que Exacto. aceptó el reto, la responsabilidad Exacto. de tener un cargo público, pero que al final es el mismo ser humano que nos está viendo, que tiene responsabilidades, que tiene que ir a dejar a sus hijos al colegio, que tiene que hacer los comprados donde tiende en el súper, en el mercado, pero que dentro de todo eso, a nosotros sí nos pasa a la población el hecho que tenemos que comportarnos a la altura de la vara que ellos nos han puesto, que es servirles como debe de ser, la responsabilidad que tiene que ser, pero sobre todo no fallarles como los otros lo hicieron. Exacto. Eso me llega. Aquí ha estado Chamba, el papá, Chamba, el que fue joven, que le tocó sufrir y dijo, no quiero que las futuras generaciones sufran. Aquí está Chamba, el ciudadano, que además con sus conocimientos está diciendo, ya van a ver que aquí viene en este sector público, porque hemos hablado del transporte, pero también en otras áreas, algo que va a seguir mejorando. Y eso es lo que la población espera, y conocer a esa persona que está ahí, como tú decís, vamos ¿cómo se llama? Salimos a la calle, vamos al súper, hablamos con la gente, y no somos aquellos como eran antes, que eran los capos que estaban en el Olimpo, en el Olimpo, y en el Olimpo saqueando de allá abajo. Bueno, Chamba, muchas gracias, y nos vamos a seguir viendo en estas charlas aquí, y a ustedes también los invito a seguir sintonizando y por supuesto siguiendo las redes de Salvador Chacón, porque ahí están todo el tiempo comentándose el accionar que él tiene como diputado y como funcionario que responsablemente está dando lo mejor de sí para El Salvador. Nos vemos en las próximas. Gracias. Gracias. Chivísimo.